Buenos días a todos, señor embajador, señor presidente de la congregación, estimado pastor, señor director de la Comisión de Patrimonio. Hoy estamos de algún modo culminando un festejo que empezamos a hacer en este mismo lugar, haciéndolo con enorme alegría y haciéndolo en el marco de un sentido especial que le damos a esta clase de cosas. Cuando en este país reconocemos a un edificio el carácter de monumento histórico nacional, no estamos reconociendo únicamente su valor arquitectónico. Sí estamos reconociendo ese valor, pero estamos reconociendo otras cosas al mismo tiempo. Una de ellas es el vínculo de ese edificio con nuestra propia historia como sociedad. Una sociedad es una aventura humana que consigue sostenerse y prolongarse en el tiempo y que está dotada de sentido para quienes pertenecen a ella. Y hay lugares, hay obras, hay edificios que conectan con esa historia y que dialogan con ella y que generan fenómenos y dinámicas de mutuo enriquecimiento, y ese es el caso con este templo. Hoy el pastor recordaba o el embajador recordaba que esta congregación se fundó en el año 1846. Fíjense, el Uruguay de 1846 era un país en guerra civil. Era el país de la Guerra Grande. Y esta congregación se fundó en un Montevideo donde había una fuerte presencia de comunidades extranjeras. Franceses, ingleses, italianos, era la época de Garibaldi en esta parte del mundo, por ejemplo, alemanes. Y aquella fundación, aquel acto de fundación, no se entiende del todo, no se interpreta plenamente si no lo ubicamos en ese momento y si no entendemos el significado que tenía en ese momento la presencia de comunidades extranjeras. Y así siguió siendo desde entonces. Y así siguió siendo la presencia protestante en Uruguay, que no solo se nutrió de alemanes, sino también de hugonotes de origen francés y de personas que venían de otros orígenes. Y eso nos conecta con lo mejor de nuestra historia, con la historia de un país que estuvo siempre abierto a la inmigración y tal vez de esto los uruguayos no seamos suficientemente conscientes, constituimos un caso de enorme éxito a nivel planetario en materia de incorporación de corrientes migratorias. Hubo momentos en que la población extranjera residente en Uruguay tenía un peso gigantesco en relación al total de la población que había en el país, como en pocos lugares. Y además fue un proceso que se prolongó y que sigue vigente hasta hoy. Y Uruguay supo recibir a toda esa gente, supo darles oportunidades, supo enriquecerse con el aporte de todas esas comunidades que llegaban, sin generar guetos, sin generar formas de discriminación institucionalizada, sin sufrir conflictos violentos de base étnica o de base cultural o de base lingüística.
a veces uno tiene la sensación de que los uruguayos tomamos todo eso con demasiada naturalidad, como si fuera la forma normal en que tienen que funcionar las cosas. Bueno, cuando uno mira un poquito para afuera, en el pasado y en el presente, uno se da cuenta de que estamos ante un caso de éxito muy sorprendente, al que tal vez los propios uruguayos tendríamos que prestarle más atención y tendríamos que ser más conscientes de lo que hemos logrado en esta materia. Al mismo tiempo que hemos sido un país abierto a la inmigración, hemos sido un país de tolerancia religiosa. Un país en donde conviven diferentes tradiciones religiosas, diferentes instituciones religiosas, de nuevo, sin sufrir persecuciones, sin sufrir discriminaciones y sin embarcarse en conflictos violentos entre ellas. El Estado uruguayo, todos lo sabemos, es un Estado laico, es un Estado que no se identifica con ninguna religión, que no asume ninguna religión, pero lo hace como condición esencial para el ejercicio de una libertad fundamental, que es la libertad religiosa. El Estado uruguayo no se identifica con ninguna religión, pero no es hostil hacia las religiones ni deja de reconocer que existen. De hecho, nuestra propia Constitución no solo las reconoce, sino que les otorga beneficios, como por ejemplo el hecho de que los templos no paguen ciertos impuestos, porque las reconoce presentes, reconoce su importancia en la vida de muchos ciudadanos y de muchas comunidades, y porque afirma la libertad religiosa como una de las libertades fundamentales. Así que el reconocimiento de este conjunto como Monumento Histórico Nacional es una fiesta para esta congregación, es una fiesta para los alemanes que viven en Uruguay, para los uruguayos de origen alemán, pero es una fiesta para toda la sociedad uruguaya. Es una fiesta para todos los uruguayos porque no estaríamos aquí haciendo esto si no tuviéramos atrás esta historia y si no fuéramos la clase de sociedad que hemos podido construir. Así que un primer criterio importante para reconocer a un edificio el carácter de monumento histórico es este vínculo con nuestra propia historia. Un segundo criterio también muy importante para nosotros es que ese edificio, ese lugar, esté asociado a una comunidad que lo reconozca como propio, una comunidad que lo cuide, una comunidad que lo mantenga vivo. Un edificio, por valioso que sea en términos constructivos, arquitectónicos, estéticos, si no tiene una comunidad que lo siente como propio, está condenado a ser una ruina, porque la materia no se sostiene a sí misma demasiado tiempo, porque un edificio que no tiene quien lo cuide, quien lo proteja, quien lo use, es un edificio que inevitablemente entra en decadencia. Y ese también es un criterio importante a la hora de designar a un lugar o a una construcción como monumento histórico. Que esté asociado a la vida de una comunidad, que tenga una identidad comunitaria reconocible, que haya personas de carne y hueso que sientan que el destino de ese edificio no les resulte indiferente. Y por eso mismo que sean capaces de darle sentido a esa persistencia y que sean capaces de construir a partir de esa presencia física que son paredes, techos y pisos. Este templo, esta casa pastoral que le está asociada, cumplen largamente
con todas estas condiciones. Por eso para nosotros es una enorme alegría, y lo hacemos con toda convicción, el hacer esta declaratoria, y lo único que les pedimos a cambio es cuídenlo mucho, úsenlo mucho, hagan mucho bien hacia ustedes mismos y hacia el conjunto de la sociedad uruguaya a partir de este lugar. Muchas gracias. Una verdadera alegría llegar hoy hasta aquí para celebrar la declaratoria de Monumento Histórico Nacional de este templo y su casa pastoral, porque es un proceso largo. En realidad, cuando yo no ocupaba este cargo y era profesor de historia, todavía lo soy, pero era solamente profesor de historia de la arquitectura nacional, en la cátedra que trata justamente esa área del conocimiento, pensamos que era importante proteger a este edificio. Y junto con Christian Kutcher, que no lo veo por aquí, sí, allá atrás, hablamos con el pastor Armin Ile para ver la real posibilidad de esto. Y en ese momento el pastor habló con la comunidad y la comunidad no estaba todavía preparada, no tenía claro qué significaba o qué implicaría declarar Monumento Histórico Nacional a este bien. Pero creo que la comunidad se quedó con la idea y, bueno, pasó el tiempo y ya en el periodo de Jerónimo Granados se pudo finalmente madurar esa posibilidad y llegar a la declaración que celebramos hoy. Los alemanes hace ya muchas décadas construyeron un concepto que es el de Gesamtkunstwerk, el de obra de arte total, un concepto muy afín, muy frecuente de ver en los textos de historiografía, de crítica, muy aplicado, por cierto, a la arquitectura, pero no es exclusivo de la arquitectura. Cuando se creó este concepto, tampoco tenía por lógica estar orientado a las grandes obras de los maestros. En Miguel Ángel pensamos cuando construye su templo de San Pedro, cuando pinta, cuando esculpe y cuando es capaz, como en la Capilla Sixtina, de producir toda una integración de esas partes. Yo diría que en esta arquitectura que estamos hoy, en este templo, vemos también ese sentido de la Gesamtkunstwerk. Vemos también esa idea de obra de arte total que involucra de manera integrada a la arquitectura, al espacio de la arquitectura. No es casual la utilización de esta bóveda y la buena acústica que tiene este templo, asociado a los magníficos vitrales que podemos ver y que también son nota fundamental para esta declaratoria. Creo que es momento también de recordar a Karl Traubauer, un arquitecto de dos orillas lejanas, dos orillas atlánticas, que supo producir en Alemania, que supo producir aquí en el Uruguay, y donde se ve justamente ese interés casi permanente por integrar elementos de carácter escultórico, pictórico, musicales. No nos olvidemos, y en el video lo podíamos ver, que ese pabellón de la música que está en el Parque Rodó es obra de él, una magnífica obra, de la misma manera que es esta en la que estamos hoy. Por cierto, que unas cuantas obras de Traubauer son Monumento Histórico Nacional. Estas dos que mencionábamos, el Pabellón de la Música por estar en el Parque Rodó y también la Casa Presidencial, donde introduce ahí algunos cambios magníficos, muy bien pensados, casi diríamos agregando valor a lo que era esa casa, esa arquitectura pensada por Obriot tiempo antes. Bueno, quiero simplemente cerrar mis palabras agradeciendo a la comunidad,
agradeciendo a Jerónimo, agradeciendo también a todos los que aportaron información. Me estaba olvidando de Carlos Altesora, el que vi de lejos por allí y que hizo aquel primer estudio sobre la obra de Trambauer que había en el país. Muchas gracias, realmente estamos todos muy felices.